Queridos hermanos, qué gusto poder estar nuevamente compartiendo con ustedes esta mañana la palabra de Dios. Mi nombre es Emanuel, soy aprendiz ministerial en Iglesia Puente y hoy día quiero continuar con lo que ha sido esta serie del Evangelio de Juan, para que crean. Ya el domingo pasado fue muy bueno y esto viene cada vez más. ¿Ya? Así que qué gusto poder saludarte si te estás conectando. Vamos a compartir este tiempo entonces reflexionando en la palabra de Dios. Bien, y hoy día vamos a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 1, desde los versos 19 hasta el 51. ¿Ya? Y la palabra de Dios dice así, voy a leer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Cómo te ves a ti mismo? Yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Algunos que habían sido enviados por los fariseos lo interrogaron. Pues si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús, que se acercaba a él, y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí, con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron, pues, y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael, ¿acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? Le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera?
Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Bien, hermano, esta es la palabra de Dios y me gustaría que oráramos antes de poder reflexionar y meditar en ella. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque nos permites esta mañana poder conectarnos, poder reunirnos como iglesia a través de esta conexión. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo guíe esta reflexión, que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para escuchar y nuestros ojos espirituales para verte y contemplar tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Antes de iniciar, me gustaría que hiciéramos el siguiente ejercicio. Imagina que vas a la feria, de estas ferias que se instalan en la calle, donde venden cosas, y estando en la feria, observas un jarro que te llama la atención y lo compras. Cuando llegas a tu casa, este jarro que parece un poco sucio, lo limpias y lo ubicas en una parte donde se vea bonito como un adorno dentro de tu casa. Pero al poco tiempo, viendo las noticias tal vez, te enteras de que hay una gran recompensa por ese jarro. Porque ese jarro tiene un alto valor patrimonial. Perteneció a una antigua dinastía y tiene un valor incalculable. ¿Cuál hubiese sido tu actitud frente al jarro si hubieses sabido todo esto acerca de él cuando fuiste a la feria? Quizá hubiese estado dispuesto a ir de los primeros a comprar. Hubieses estado muy atento que nadie te ganara esta oportunidad de poder conseguir ese jarro. Porque una vez que tienes toda la información sobre él, puedes ver realmente su valor. Bueno, con Jesús nos pasa algo parecido. Y es que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Y esto es muy importante. No basta creer en Jesús solamente, sino que más importante es preguntarnos si acaso lo que estamos creyendo de Jesús es lo que realmente Él es. Porque va a ser la única forma en que vamos a poder ver y contemplar toda su gloria y disfrutar su majestad. De hecho, esto es lo que Juan quiere que hagamos. Ya lo hemos dicho desde el comienzo de esta serie, para que crean, para que crean. Creer que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Es la gloria de Dios en persona. Y cuando podamos ver esto, solo entonces vamos a poder disfrutar, relacionarnos con Él en nuestras vidas. Por eso que esta mañana Juan nos va a hablar acerca de la identidad de Jesús. Y lo va a hacer presentándonos 3 testigos para darnos su testimonio. En primera instancia, vamos a ver la identidad de Jesús como Cordero de Dios, luego como Mesías y finalmente como el Rey. Muy bien, ¿están preparados? ¿Están todos listos para comenzar? Vamos viendo por qué decimos que Jesús es el Cordero de Dios. Este es el testimonio que nos presenta Juan el Bautista. Si te fijaste, el testimonio de Juan el Bautista tiene 2 partes. Una primera parte consiste en negación. Es decir, Juan nos va a contar lo que no es primeramente. ¿Lo viste? Cuando le preguntan si acaso él es el Cristo en el verso 20, él dice, no lo soy. Luego le preguntan, ¿eres Elías? Verso 21, no lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Entonces, ¿quién eres? Le preguntan los judíos que fueron a preguntarle. Necesitamos llevar una respuesta, dinos quién eres.
Y la respuesta de Juan está en el verso 23. Yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. Respondió Juan con las palabras del profeta Isaías. Si te diste cuenta, Juan el Bautista en su testimonio nos va a decir que no es el Cristo, no es Elías, no es el profeta. Y tampoco quiere ninguno de esos títulos. Él simplemente se está presentando como un siervo del Señor, con un trabajo que hacer, proclamar con su voz, enderecen el camino del Señor. Prepárense, el Señor viene, prepárense. Viene hacia su pueblo, enderecen los caminos para recibirlo, enderecen los caminos de su corazón. Esa es la identidad de siervo de Juan el Bautista. Y después insisten preguntándole su identidad. Bueno, si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? ¿Por qué estás haciendo lo que haces? Y responde, verso 26 y 27, yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen, y que viene después de mí, al cual no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Nuevamente, Juan el Bautista no es el centro de atención. Quizá pudo haber sido un predicador muy famoso en su tiempo, pero él no quiere ser el centro de atención. Y dirige la atención al que viene después de él, el que viene después de mí. Él es el importante. A él hay que mirarlo. Y ahí es donde vemos la otra parte del testimonio de Juan. Esta parte de afirmación. Nos dijo primero lo que él no es, y ahora nos va a decir lo que sí es. A quien hay que mirarlo. El que viene después de él. Verso 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo vuelve a repetir, verso 36. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, al Cordero de Dios. ¿Te das cuenta? Juan el Bautista ha visto que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Él es el Cordero de Dios. Pero en medio de todo esto, Juan el Bautista nos cuenta cómo Dios realmente ha hecho un milagro en él primeramente. Porque es Dios quien abrió su entendimiento para que pueda ver que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Fíjate el verso 31, él mismo lo dice. Antes no lo conocía. Yo ni siquiera lo conocía, dice. Verso 31. Verso 33. Yo mismo no lo conocía. Quizá pudo haber visto a Jesús en algún momento, pero dice que no lo conocía. No lo conocía en toda su dimensión, como ahora sí lo está viendo. Verso 32. Vi al Espíritu descender. Eso es una obra de Dios. Una obra de Dios que está haciendo para que Juan pueda ver a Jesús en toda su magnitud. Vi al Espíritu descender. Verso 32. Luego dice en el 33, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende. ¿Te das cuenta? Vi al Espíritu. Veas que el Espíritu desciende. Y termina diciendo en el 34, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. De pronto, los ojos de Juan fueron abiertos para poder contemplar a Jesús en su majestad, en su gloria, más de lo que humanamente aparenta. Y es que ver a Jesús como el Cordero de Dios significa creer que Él es el sacrificio perfecto para perdonar nuestros pecados. Y no solo eso, y es el que nos purifica, bautizándonos con su Espíritu Santo.
La pregunta es, ¿lo crees? ¿Estás viendo a Jesús así como Juan el Bautista lo presenta? Si es así, déjame preguntarte, ¿de qué modo lidias con tu pecado, creyendo que Jesús es el Cordero de Dios? Porque si Jesús es el Cordero de Dios, entonces nuestro pecado no va a ser usado para que tratemos de taparlo con mejores obras. Hice una mala, entonces ahora hago una buena y trato de portarme bien. A ver si Dios me perdona. O lo otro que podemos hacer es negar el pecado, bajarle el perfil. No, sabes que no es para tanto, ¿sí? Estamos todos bien con Dios, no pasa nada. Sí, me he portado mal, pero ¿quién no lo hace? Ambas situaciones están negando al Cordero de Dios. Que Jesús sea el Cordero de Dios significa que nosotros mismos no podemos hacernos cargo de nuestro pecado. No podemos nosotros tratar de cubrirlo y taparlo para que Dios nos reciba y nos perdone. Y que Jesús sea el Cordero de Dios significa que el pecado es un problema serio y grave delante de Dios. No existe pecado chico. Significa que es necesario que exista un Cordero al sacrificio para poder recibir perdón de Dios. No podemos bajarle el perfil. Por lo tanto, cuando pecamos y el pecado está ahí para acusarnos delante de Dios, podemos ir a Dios con arrepentimiento de corazón, creyendo y confiando que mi pecado fue cargado sobre este Cordero de Dios en la cruz y en su muerte Él pagó el precio que era necesario para que Dios me perdonara. Y no solo eso, sino que su sangre además me limpia, me purifica con su Espíritu Santo. Y entonces la dinámica de reconocer pecado, arrepentirse y pedir perdón va a estar cubierta de un gozo porque recibimos perdón y gracia de parte de Dios. Esto es el beneficio que nos otorga el Cordero de Dios. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Es la manera en que estás viendo a Jesús? ¿Es la manera en que te estás relacionando con Él? Yo espero que podamos verlo y disfrutar del Cordero de Dios. Bien, sigamos adelante entonces. Ya Juan el Bautista nos ha dicho que Jesús es el Cordero de Dios. Y ahora vamos a escuchar a los primeros discípulos que nos van a decir acerca de Jesús como el Mesías. Fíjate los versos 35 al 39. Dice, al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por allí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió al ver que lo seguía, les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Y uno de estos discípulos es Andrés, que va a decir después en el verso 41. Hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Andrés también pudo ver en una experiencia con Jesús que él era el Mesías. Y enseguida esto lo motivó a comunicárselo a su hermano Simón. Verso 42. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Te das cuenta?
cómo Andrés pudo ver que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Luego Jesús decidió salir de ahí e ir a Galilea, donde se encontró con Felipe, otro de los primeros discípulos. Y una vez que Felipe siguió a Jesús, que lo vio de cerca, también comunica esta buena noticia. Verso 45, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, al hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Se lo dijo a Natanael. Y lo mismo que Andrés, también invitó a Natanael a verlo con sus propios ojos. Verso 46, ven a ver Natanael. Ambos discípulos, Andrés y Felipe, vieron que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Es el Mesías, el Cristo del que hablan las Escrituras. En él, en la persona de Jesús, se cumple la promesa de salvación de Dios para su pueblo. Y corrieron a contar la buena noticia. ¿Qué significa esto? Que Jesús sea el Mesías, el Cristo, significa que Él es el ungido de Dios, el elegido para salvar a su pueblo. Y también, tal como decía Felipe, aquel de quien escribieron Moisés y los profetas. Quiere decir que toda la revelación de Dios en la Escritura apunta a Jesús, apunta a señalar a Jesús. La buena noticia del Evangelio es buena porque en Jesús se cumple la promesa de salvación que Dios había prometido al enviar a su Mesías. Eso es lo que estaban creyendo Andrés y Felipe. Pero no puedes recibir salvación si primero no reconoces que necesitas ser salvado de tu pecado y creas para ver que Jesús es el Cristo prometido para tu salvación. Él es el Cristo prometido para tu salvación. Y en este tiempo esta palabra ha sonado mucho, salvación, por todo lo que está pasando alrededor. Quizá estamos buscando alguna buena noticia de salvación. Pero ya hemos visto, y la Biblia nos enseña que el mayor de nuestros problemas es el pecado, más que la salud, más que la economía. Tenemos un problema con Dios que se llama pecado y necesitamos salvación. La pregunta es si estás descansando en la salvación del Señor por estos días. Y lo pregunto especialmente porque déjame contarte que estuve teniendo episodios de ansiedad e insomnio en estos días. Y mi mente no descansaba pensando en todo esto. Hasta que finalmente pude notar que la ansiedad es incredulidad, es no creer quién es Jesús realmente. Cuando no puedes descansar por ansiedad, no estás creyendo que Él es tu salvación, que de Él viene la paz, que Él es la respuesta de Dios que ha provisto para tu salvación. Y tu mente entonces tiene que planear tu propia salvación. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Estás descansando? ¿Estás descansando en la salvación del Señor? ¿Estás viendo a Jesús como el Mesías? ¿Como tu Salvador? Y si es así, déjame preguntarte entonces, ¿te nace contarle a otros que has encontrado a tu Salvador? En estos días quizá es la noticia más esperada para tantos que no descansan. Hay un Salvador. Se llama Jesús. ¿Lo estás contando? ¿Lo estás comunicando a otros como lo hizo Andrés y Felipe?
Quiero animarte. Es un gran beneficio que estás llevando a otra persona, contarle de Jesús como tu Salvador. Y si no lo estás haciendo, pregúntate por qué no lo haces. ¿Qué está pasando? Tal vez no estás viendo quién es Jesús realmente. Que el Señor nos guíe en esto y nos ayude. Bien, hemos escuchado entonces a Juan el Bautista hablándonos de Jesús como el Cordero de Dios. Hemos escuchado a los primeros discípulos hablándonos de Jesús como el Mesías. Y ahora vamos a escuchar a Natanael. ¿Qué tiene que decir Natanael sobre Jesús como el Rey? El testimonio de Natanael es bien especial porque Natanael tiene dos partes, podríamos decir. Hay un Natanael incrédulo y otro creyente. ¿Ya? Si te fijaste bien, cuando Felipe le está contando a quién han visto, verso 46, la reacción de Natanael es: ¿de Nazaret? ¿Qué? ¿De Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Inmediatamente, Natanael se está quedando con la primera información acerca de Jesús. Y esta apariencia humana de Jesús, y proviniendo de este lugar, Nazaret, le causa problemas para creer a Natanael. ¿Sabes qué? Me cuesta creer esto, Felipe. ¿Puede salir algo bueno de allí? Y la invitación de Felipe es tremenda. Ven a ver. Ven a ver. Sal de tu duda. Ven. Ven a ver. Ver con tus ojos. Verso 46. Y cuando Natanael va hacia Jesús, como que Jesús se adelanta. Y le dice a Natanael, ¿quién es él? Un verdadero israelita. Este es un gallo de verdad. No le vengan con cosas, Natanael. Un verdadero israelita. Y Natanael entonces entra en el diálogo con Jesús. ¿De dónde me conoces? La pregunta ya no es quién es Jesús, sino ¿de dónde me conoces tú, Jesús? Y la respuesta de Jesús dejó asombrado a Natanael. Verso 48. ¿Lo viste? Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Al parecer, Natanael estaba en un lugar solo. No había nadie que pudiese verlo. Por eso se asombra de que Jesús supiera dónde estaba. ¿Y cuándo fue esto? ¿Dónde estabas, Natanael, antes de venir acá? Jesús le está diciendo, yo ya te había visto. Ya te había visto. En tu pasado ya te había visto. Jesús demostró saber más de Natanael que de lo que aparentemente podría saber. Y esto sorprendió a Natanael. Esto hizo que pudiera ver, tal como la invitación de Felipe, ven a ver. Esta respuesta de Jesús a través de Dios obrando en sus ojos para que pudiera ver. Natanael vio que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Es el Rey de Israel, el que trae el reino de Dios. Y así se lo dijo, verso 49. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Qué significa esto? Significa que el reino de Dios viene a este mundo, pero viene de la mano de un rey. Y ese rey es Jesús. Ese rey es Jesús. Jesús ha venido como Rey de Israel, es decir, el Rey de su pueblo. Y esto significa que al recibirle, hacemos una renuncia de nuestra independencia y entregamos el gobierno de nuestra vida a Cristo. De esta manera viene el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Estás viendo? ¿Estás viendo a Jesús en toda su dimensión? ¿Lo estás viendo como Rey? Si es así, déjame hacerte estas preguntas entonces. ¿Te fijaste la transformación de Natanael? ¿Que hubo un antes y un después de encontrarse con Jesús? Eso es lo que produce el encuentro con Cristo.
produce transformación de vida. ¿Estás deseando transformación para tu vida? ¿O te conformas con que todo siga igual? ¿Deseas transformación en tu vida? ¿Deseas conocer más y más a Jesús y que eso te transforme tu vida? Mi invitación esta mañana es decirte, deséalo, anhélalo, hay más, porque Jesús es más y puede transformar tu vida, puede transformarla. Pero para que esto ocurra, tenemos que verlo como realmente es, como el Rey. Él es el Rey de su pueblo. Por eso te pregunto, ¿quién se sienta en el trono de tu vida? ¿Quién dirige, quién gobierna tu vida? ¿Eres tú o Cristo? En tu corazón hay un trono y solo cabe uno. O es Cristo o eres tú. No se pueden turnar, no puede ser una semana tú y otra semana Cristo. Eso no es soberanía. Eso no es reinado. Cristo viene para ser rey. ¿Lo estás viendo de esta manera? ¿Lo estás recibiendo de esta manera? Que Dios te ayude a verlo como rey de tu vida. Bien, y por si esto fuera poco, todavía hay más. Todavía hay más. Y lo va a decir el mismo Jesús. Jesús va a dar testimonio también de sí mismo. En los versos 50 y 51. ¿Te fijaste? Cuando está hablando con Natanael le dice, ¿lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Esto es el comienzo solamente. Vas a ver cosas aún más grandes que estas. Y añadió, aquí nos da una pista Jesús. Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esto que Jesús está describiendo, que puede sonar algo extraño, se encuentra en Génesis 28. En Génesis 28 encontramos un sueño de Jacob. Jacob, uno de los patriarcas del Antiguo Testamento. Está Abraham, su padre Abraham, que sería su abuelo, Isaac, que sería su padre, y Jacob. ¿Ya? Los tres patriarcas del pueblo de Dios. Abraham, Isaac, Jacob. Y Jacob entonces tiene un sueño. Y se describe de esta manera en Génesis 28, versos 12 y 15. Allí soñó Jacob que había una escalinata apoyada en la tierra y cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo. Por ella subían y bajaban los ángeles de Dios. En el sueño, el Señor estaba de pie junto a él y le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás de norte a sur y de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. ¿Te diste cuenta? Dios había prometido a Jacob, a quien después le llama Israel. ¿Ya? Jacob representa al pueblo de Israel. Establecer un vínculo de bendición a partir de su descendencia. Su descendencia. Uno, singular. Su descendencia. Y en el sueño estamos viendo la imagen de una escalera, una escalinata, que hace posible conectar la tierra con el cielo. La tierra, donde están los hombres, las personas, los seres humanos, y el cielo, que en el lenguaje bíblico es donde está Dios. Y dice en los versos que leímos, verso 14, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia.
Ahora volvamos a leer el verso 51, a ver si lo notaste. Ciertamente, habla Jesús, les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Mientras Génesis 28 nos habla de una escalinata, de una escalera que hace posible conectar la tierra con el cielo, Jesús toma esa escalera y parece que nos está mostrando lo que significa realmente. Nos está haciendo ver lo que significa realmente esa escalera. Porque los ángeles de Dios suben y bajan sobre el Hijo del Hombre, que es otro título para llamar a Jesús, el Hijo del Hombre. Él es quien hace posible esta conexión entre la tierra y el cielo. Él es el que establece este vínculo de bendición. Él es la descendencia de Jacob para bendecir a todas las familias de la tierra. En Él se está cumpliendo esta promesa. ¿Te das cuenta? Tenías razón cuando decías, van a haber cosas más grandes. La buena noticia que trae Jesús es que Dios se acerca a su pueblo para mostrarle su amor en forma de hombre y ofrecerle una nueva y mejor relación bendita por medio de Jesús. Esa escalera significaba eso, pero ahora esa escalera, en lugar de esa escalera hay una persona, es Jesús. Significa que Dios ha visto el sufrimiento que la maldición del pecado produce en la humanidad y ha respondido. Lo que vio hizo que respondiera. Y la respuesta de Dios es Jesús. Una respuesta amorosa ante un pueblo que necesita salvación. Ahí está. Estás viendo a Jesús tal como es. Es más de lo que humanamente aparenta. Él es la respuesta de Dios ante el pecado del hombre. Él es el Cordero de Dios. Él es el Mesías que trae salvación. Y Él es nuestro Rey. Ya para ir finalizando, déjame decirte, si estás viendo a Jesús de esta manera, entonces anhela encontrarte con Él cada día. Búscalo. Búscalo en la oración, búscalo en su palabra, pero búscalo por quien es Él. Disfruta a Cristo por quien es y no por lo que puedes obtener de Él. No hagas de tu cristianismo una relación interesada, utilitaria. Jesús, te busco por lo que me puedes dar. No, Jesús es más. Disfrútalo por quien es. Y no te conformes con menos de lo que Juan está describiendo acá de Jesús. No aceptes versiones disminuidas de Jesús. Velo tal como es, en toda su gloria y majestad. Y relaciónate con ese Jesús, no con otro. Y quizás esto pueda ser desafiante. Por eso quiero invitarte a no fragmentar a Jesús como un plato de comida. ¿Cierto? Con un plato de comida a veces los niños con maña sacan lo que no les gusta y se quedan con lo que les gusta nomás. Con Jesús no podemos hacer eso. Porque cada bendición de Cristo conlleva una acción de confianza motivada por la fe. ¿Me explico? La bendición del Cordero de Dios, que nos perdona y nos reconcilia con el Padre, significa reconocer que hay pecados que necesitan ser perdonados en mí, pero también confiar en su sacrificio. La bendición del Mesías, del Salvador, significa reconocer que no puedo salvarme a mí mismo y confiar en la salvación de Cristo. Y la bendición del reinado de Cristo, de tener a Cristo como Rey, significa reconocer que no puedo autogobernarme y confiarle a Jesús el gobierno de mi vida.
¿Lo estás viendo? ¿Estás viendo a Jesús en toda su gloria? Mi oración esta mañana es que puedas verlo. Puedas ver que Jesús es más de lo que humanamente aparenta. Y no solo creer en Jesús, sino dar pasos de confianza de acuerdo a lo que Jesús es realmente. Y que también puedas disfrutar la bendición de Dios en una relación genuina con el Cristo vivo todos los días de tu vida. Amén. Permítame orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oh, gracias, Señor, por Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo. Gracias, Señor, por el Cordero de Dios, por nuestro Mesías, por nuestro Rey. Te alabamos, Señor, y te adoramos y te damos muchas gracias. Quiero pedirte, Señor, esta mañana que tú abras nuestros ojos espirituales para ver a Jesús en toda su gloria y majestad. Y seamos impactados, Señor, por su gloria, por su belleza, Padre, y podamos ser transformados en nuestras vidas y disfrutarte mucho más, Señor, de lo que hasta ahora quizá te hemos disfrutado o no te hemos disfrutado, Señor. Padre, transforma nuestros corazones para verte a ti y para adorarte permanentemente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esto está tremendo, el Evangelio de Juan. Y hay más, hay mucho más. Quiero invitarte a que sigamos conectándonos durante la semana en comunidades misionales. Y si tal vez tú nos estás viendo y no tienes una iglesia donde conectarte, déjanos un mensaje. Nos gustaría comunicarnos contigo, perdón. Nos gustaría comunicarnos contigo y poder invitarte también a las comunidades misionales durante la semana. Nos estamos conectando en grupos pequeños, poder vernos en pantalla cara a cara también. Queridos, que Dios les bendiga y que puedan seguir disfrutando a Jesús mucho más en todas sus vidas. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Chao.